Nosotros somos en Buscapio, somos una empresa que llevamos 12 años en el mercado y tenemos más de 16.000 clientes por todo el mundo. Como sabéis, nos dedicamos a la gestión de viajes, gastos de viaje y gestión de liquidaciones y demás. Y hemos visto que desde este septiembre del año pasado había una cierta recuperación de lo que son los niveles de volúmenes de gastos procesados de todos nuestros clientes. Con lo cual, en septiembre, mitades de septiembre, ya vimos que la tendencia era volver a los índices de viajes y gastos y liquidaciones de gastos procesadas de 2019, con lo cual la tendencia ha ido aumentando hasta este diciembre, con lo cual eso es una buena noticia para todos. Lo que no sabemos aún es cómo está afectando Omicron en esta tendencia y yo creo que en un par de meses sabremos si ha afectado en los viajes. Por nuestra parte, ya os digo que la evolución ha sido positiva. No sé si hay algún inconveniente con la presentación, pero no llega. ¿A punto? De acuerdo. Perfecto. Y básicamente os voy a hacer una introducción mientras llega. Veréis que son 15 minutillos, iré rápido, sabemos que el tiempo es compacto y apretado. Lo que sí vamos a hacer es presentar en dos bloques. Una primera, hablaremos de las tendencias del mercado de la gestión de gastos de viaje y asociados a Business Travel. Os daremos ciertas cifras de un estudio reciente que hemos realizado preguntando a más de 500 empresas a nivel global por todo el mundo sobre qué hacen con estos procesos y luego una segunda parte muy rápida de no hayáis hecho el salto de mejorar vuestros procesos de digitalización asociada a los viajes y a los gastos. Ideas para que podáis también aprovechar el mejor momento. Muy bien. Te apoyo un poco. Muy bien. Disculpa. Oriol, si no la tienes, yo la recibí por email. Sí, está, ya me hace así con el dedo, o sea que está al caer. Bueno, genial. Agradecerte. Ya me dice que adelante, ya está aquí en la pantalla. Ya lo tenemos. Genial. Mil gracias. Además veo que tengo aquí un chivato, con lo cual eso se agradece. Muy bien, lo dicho, voy a presentar de las empresas, especialmente en procesos asociados al Business Travel y a los procesos de liquidaciones de gasto. Y empezamos hablando sobre esta digitalización. Veréis que la digitalización, todos sabemos que en sí no es un objetivo, la transformación digital no deja de ser un medio. Hace 20 años que ya se escucha, oye, la transformación digital, empezar en esto, se ha hecho ya en muchos ámbitos, pero como veis aquí, realmente no es un proceso a identificar eliminación de cuellos de botella, problemas que tenemos en ciertas ineficiencias de la empresa. Tenemos que ver cómo podemos optimizar estos procesos, aplicar las mejoras para luego volver a empezar. Con lo cual es un proceso que nunca termina y puede pasar que procesos que tengáis o solucionados de hace 5 o 10 años, en 5 o 10 años más dejarán de ser ya eficientes y habrá que volver a aplicar la nueva tecnología porque las empresas cambian. Con lo cual, la idea es un proceso cíclico que hay que ir abordando con el paso del tiempo. Por otro lado, veremos también que, lamentablemente, la transformación digital en los procesos de empresa no se adoptan de manera natural. Necesitamos pues, ciertos sponsors, directivos, gente que se dedique en las empresas a tirar del carro de estos procesos. Además, la digitalización con el tema de la pandemia se ha habido aún pues, acelerada, ¿no? Hemos visto muchas empresas que han dicho, ostras, tengo gente en casa, necesito darles herramientas para que se puedan conectar. Hemos visto la necesidad también de ciertos procesos financieros, administrativos, también hacerlos desde casa porque teníamos que estar en casa, con lo cual hemos visto que las empresas han tenido que hacer un acelerón en lo que es la adopción de estas medidas. Aquí hay un gran riesgo y es que no se puede digitalizar y hacer un proceso de transformación digital a cualquier coste. Hay que tener en cuenta las herramientas adecuadas, la seguridad de los procesos y de los datos. Y de hecho, si miráis un poco las noticias de estos últimos 2 o 3 años, cada vez más nos encontramos con noticias de ciberdelincuencia, robo de datos, empresas o delincuentes que han robado datos y piden rescates, pérdida de datos. Eso es normal cuando hemos ido demasiado rápido en algunos casos por las necesidades de la pandemia, con lo cual, bueno, también cabe destacar eso, ¿no? No se puede digitalizar a cualquier coste, hay que mirarlo bien también.
Ahora os presentaré 3 o 4 slides sobre los datos que hemos sacado de este estudio que os comentaba. Luego os dejaré un QR por si queréis sacar la información o descargar. En realidad está colgado en la web, con lo cual poniendo estudio tendencias en BUS 2021 lo podéis descargar. Hay como 3 o 4 tendencias interesantes a comentar y muy relacionadas a lo que hablamos ahora. Por un lado, veis aquí una serie de un gráfico que, por un lado, vemos una línea descendente que es esta línea magenta indica la cantidad de empresas que han dejado de usar sus procesos de gestión de gastos manuales para pasar a procesos ya digitalizados. Por un lado, vemos que el 29% de las empresas, aún en 2021, están basando su proceso de gestión de gastos de viaje de manera manual, es decir, basado en soporte papel y demás. Y, por otro lado, lo que vemos es que en 2021 ha habido un crecimiento importante de la adopción de soluciones de digitalización de este tipo de procesos. Si os fijáis, no concuerda 100%, 47 más 21 no 100%, porque este parte adicional es de procesos de empresas que han decidido, empresas que lo que han hecho es procesos de transformación digital, pero a medias, con lo cual no dejan de ser procesos que han empezado a digitalizar cierto aspecto, pero no podemos decir que sean 100% procesos digitalizados, con lo cual ahí tendríamos el resto del 100%. Lo que queda claro es que la pandemia ha acelerado la adopción de procesos de digitalización en lo que son gestión de gastos y que las empresas han ido también dejando los procesos manuales en pro de procesos digitales. Si hacemos hincapié sobre la cantidad, este tercio de empresas que no están abordando aún en 2021 y aún siguen manteniendo un proceso manual, lo que hemos visto es que hay distintos argumentos. Por un lado, algunas comentan pues, que falta patrocinio ejecutivo, algún sponsor que decida tirarlo adelante. También puede ser que haya otras prioridades, por ejemplo, pues mira, tengo otros procesos o otras prioridades, proyectos más prioritarios antes que abordar este, o que no hay suficiente volumen que justifique un cambio. Pero lo que vemos es que el argumento principal de ellos es este 43% sobre, oye, yo ya tengo un proceso que funciona y por lo tanto pues no quiero cambiarlo. Lo que hemos visto aquí es que pues oye, 4 de cada 10 empresas deciden no cambiar su herramienta por este motivo de que el proceso funciona. Y lo que podemos empezar a pensar en este aspecto es, si no quieren cambiar, posiblemente es porque hay una falta de conocimiento quizás del impacto real que tiene el mantener un proceso de hace 15, 10, 5 o incluso 20 años, nos hemos encontrado, con lo cual hace falta también dar cierta información a los clientes y a las empresas sobre el impacto que tiene, que no solo es económico, no solo es en eficiencia, también estamos hablando a veces de sostenibilidad, con lo cual va todo muy, muy relacionado. De hecho, las principales métricas que usamos a nivel cliente para poder decidir si hacemos un cambio en esta gestión de gastos para pasar a un proceso digital, hablaríamos de 2 grandes métricas. Por un lado, cuánto me cuesta procesar un informe de gastos y por otro lado, cuánto tiempo tardo en procesar un informe de gastos. Con lo cual, dinero, tiempo. En dinero, haciendo análisis sobre estos clientes que hemos explicado en el estudio, vemos que un tercio, un 36% de estos clientes gastan menos de $10 en procesar una gestión de gastos, oye, un informe de gastos. Es un coste bastante aceptable, con lo cual en este caso puede tener sentido pues, no querer abordar, al menos por un motivo económico, el proyecto. Vemos el otro tercio por ciento, que sería el de abajo, que es la suma del 11, el 16 y 5, que aquí lo que estamos viendo es que están gastando más de $10, hasta más de 31, en su gestión de cada una de las notas de gastos que tienen. Eso quiere decir que están realmente gastando un dineral en poder procesar todo un informe de gastos dentro de su compañía y a la medida que tienes pues cierto volumen de viajeros y demás, esto ya empieza a ser un dineral, con lo cual hay una área de mejora en este aspecto muy importante para al menos empezar a pensar en abordar una gestión del cambio en este aspecto. Y lo que ya avanzamos en la diapositiva anterior es que más de un tercio de las empresas encuestadas no saben lo que están gastando
en hacer una gestión de gastos, con lo cual ahí sí que diría que es un riesgo importante, porque al final el desconocimiento también nos puede aportar pues, descontrol, ineficiencias, y ahí sí que es, yo al final recomendaríamos cierto interés, ¿no?, en poder descubrir qué está pasando en esta parte. En relación a los tiempos, lo mismo. Más de un tercio tardan menos de 3 días en procesar las notas de gasto, es aceptable. Otro tercio estarían hablando de menos de una semana, es un tiempo que ya empieza a tener cierto peso. Y el otro tercio sí que estaríamos hablando ya de empresas que tardan hasta un mes en procesar una liquidación de gastos. Eso, si os fijáis, digamos así visto desde los datos puros y duros, puede tener se ven como fríos, pero al final estamos hablando de tiempo, de gente que está pues, trabajando con ello. Desde la persona que genera la liquidación hasta los que lo revisan, luego contabilizan, tienen que guardar el papel, almacenarlo, luego en auditoría tener que irlo a buscar, con lo cual es tiempo y dinero y esfuerzo de todos. Para terminar y dar ciertas tendencias, ¿no?, ciertos grandes números del estudio, ya os digo que algunas métricas, comentar que el ROI directo de este tipo de proyectos suele ser muy rápido. En realidad, aquí vemos que el 46% de las empresas logró un ROI en menos de un año al aplicar este tipo de procedimientos. Comentar esto que son solo teniendo en cuenta costes directos de lo que supone trabajar con papel o procesos manuales. No hablamos aquí de eficiencias ni de costes asociados al tiempo dedicado, con lo cual es puramente ROI hecho con costes directos. Otro dato muy interesante que hemos descubierto es que se usa muy poco los datos que conseguimos en procesos de transformación digital asociados al travel y a la liquidación de gastos de viaje. Es decir, utilizamos poco los datos, por ejemplo, para saber, oye, cuántas personas están pasando liquidaciones fuera de las políticas marcadas, cuántos viajeros están usando o no están usando nuestras vías para poder pedir viajes. ¿Qué sobrecoste supone esto? Es decir, si yo tengo un canal establecido para pedir un viaje y la gente que no lo usa, ¿qué sobrecoste me está impactando en la compañía? Cosas así no se está usando, hay clientes que no tienen ni los datos, con lo cual también un poco hacer un brindis y recomendar a todo el mundo que pueda también utilizar los datos que se generan en este tipo de soluciones. Y por último, lo que os decía, podemos tener un proceso digitalizado basado 100% en un proceso digital, pero luego usar aún métodos manuales para controlar políticas de gastos, control del gasto, con lo cual también si vamos a digitalizar, realmente aprovechemos el fruto de lo que el beneficio que podemos sacar de este tipo de procesos y no nos quedemos a medias, porque al final es un poco a quedarse a la mitad, ¿no?, de todo lo que nos puede aportar. Como os decía, aquí tenemos el estudio, os podéis descargar el informe gratuito, es mucho más complementario y está explicado pues de manera más detallada. Y luego, como os decía, la última parte son 2 minutos más en el que quería simplemente explicaros quiénes somos. Hemos podido adelantar ya un poco mientras se cargaba la presentación. Como os decía, en Buscaptio somos ahora mismo una empresa internacional basada con headquarters en América. Disponemos de más de 9 millones de trabajadores, 9 millones de usuarios usando nuestras soluciones, a 16.000 clientes, como os comentaba. Tenemos una fuerza de unos 800 empleados por todo el mundo y presencia en 120 países, para que podáis tener un poco los KPIs a nivel de datos de nuestra compañía. Y sí que me interesa explicar cómo, porque de hecho algunas de las personas que estáis aquí pues ya os conozco de algunas otras etapas, novedades sobre también lo que tiene que ver con las soluciones asociadas a los viajes y la gestión de gastos. Por un lado, comentar que estamos ya dando servicio a lo que es una solución end-to-end a nivel experiencia de usuario, desde poder hacer solicitudes de viaje de manera online, luego soluciones para tener también soporte de cara al empleado, al trabajador, al viajero mientras está fuera. Por aquí hablaban de temas de sostenibilidad. Es importante ir informando a los empleados sobre cuánto CO2 genera el viaje que van a realizar, ya sea por avión, ya sea por incluso ir a tomar un café. Todo esto genera CO2 que podemos calcular y podemos informar al empleado mediante este tipo de soluciones. También poder saber, oye, hemos hablado de
los cambios de normativas en base a in situ, ¿no? Tú te vas a un viaje a un país y se cambia la normativa y te está ya fastidiando, pues aquí vamos a informar de todos estos cambios en el momento mediante esta solución que tenemos de Emburs Travel. Y por último también tener en cuenta si hay ciertas problemáticas en el país en el que vamos a viajar, del estilo, pues es seguro ir por la noche, toda esta información quedará consolidada en una misma plataforma. Y cerramos el ciclo ya con lo que es el reporte de notas de gastos, lo que seguramente todos ya conocéis más de Emburs Captio, nacimos con esto y hemos ido evolucionando hasta una solución end-to-end. Añadimos también tarjetas de empresa con control inteligente, lo que llamamos Emburs Cards. Vienen a ser tarjetas que son complementarias a las tarjetas bancarias y se pueden entregar a todo el mundo de manera incluso virtual o física, como queráis. La gran ventaja en relación a una tarjeta corporativa bancaria es que se puede entregar al momento. Además, se pueden establecer pues, límites que funcione solo una semana, funcione X días, con ciertos presupuestos asociados, con lo cual una flexibilidad que las tarjetas bancarias pues, generalmente no suelen otorgar. Y por último, sí que termino con la parte de analíticas, comentar lo que os decía, es importante, si estamos digitalizando el proceso, que podamos tener todos los datos a nuestra disposición y que la podamos explotar en nuestro beneficio. Por nuestro caso, estamos dando dashboards asociados también, evidentemente, al fraude, al control del gasto, a la eficiencia y los tiempos, pero también tenemos reports específicos para ver generación de CO2 de los viajes, de los gastos generados, generación también de ineficiencias o distintas alertas específicas por controles en viajeros y una de ellas, por ejemplo, es lo que os comentaba, que sabemos cuántas personas están contratando viajes, vuelos o distintos ítems de viajes fuera de la política o de los canales que tiene la empresa. Con lo cual, también si os interesa conocer estas capacidades, será un placer poderos dar más detalle. Y por mi parte, eso es todo.